Hola a todos familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un test en el que poner a prueba todo lo aprendido con Todo Free Quiz sobre el cuerpo humano, con 100 preguntas sobre el mismo. El test constará de 100 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo a Carlos B. Martínez, a Nico y Andreita y a Jesús Enrique Toscano Contreras. ¡Que comience el test! ¿Cuál es el músculo que está señalado en la imagen? ¿Los isquiotibiales? ¿Los cuádriceps? ¿O los aductores? Los cuádriceps. ¿Cuál es el grupo sanguíneo menos común del mundo? ¿A negativo? ¿AB negativo? ¿O B negativo? AB negativo. ¿Cómo se llama la hormona que regula el sueño? ¿La melatonina? ¿La leptina? ¿O la melanina? La melatonina. ¿Cómo se llama la célula que es la unidad básica del sistema nervioso? ¿Los adipocitos? ¿Los miocitos? ¿O las neuronas? Las neuronas. ¿Qué componente da a la sangre su característico color rojo? ¿La hemoglobina? ¿Los leucocitos? ¿O los hematíes? La hemoglobina. ¿Qué es la tiamina? ¿Una base nitrogenada del ADN? ¿Una vitamina? ¿O una hormona? Una vitamina. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano adulto? ¿206, 210 o 215? ¿206? ¿Con cuántos huesos nacen aproximadamente los humanos? ¿Alrededor de 250? ¿Alrededor de 300? ¿O alrededor de 350? Nacemos con aproximadamente 300 huesos. ¿Cómo se llama la membrana fibrosa gruesa que rodea el corazón? ¿El miocardio? ¿El endocardio? ¿O el pericardio? El pericardio. ¿Cómo se llama la pequeña almohada elástica que recubre los extremos de los huesos que forman las articulaciones, evitando que estos se desgasten? ¿Los ligamentos? ¿Los cartílagos? ¿O los tendones? Son los cartílagos. ¿Cuál es el ácido que tenemos en el estómago? ¿El ácido hialurónico? ¿El ácido nítrico? ¿O el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿El fémur? ¿La tibia? ¿O el peroné? El fémur. ¿Cuántos dientes tiene un niño cuando le salen los dientes de leche? ¿32? ¿20? ¿O 24? ¿20? ¿Cuántos dientes tiene un adulto sin contar con las muelas del juicio o cordales? ¿28? ¿32? ¿O 36? ¿28?
¿Cuál es la parte del ojo que está señalada? ¿La pupila? ¿La retina? ¿O el iris? El iris. ¿Cuántos músculos hay en la lengua? ¿10, 13 o 17? ¡17! ¿Cuál es el hueso más pequeño del esqueleto humano? ¿El estribo, el martillo o el yunque? El estribo. Además de en los músculos, ¿en qué otra parte se encuentra el glucógeno? ¿En el páncreas? ¿En el hígado o en el bazo? En el hígado. ¿En cuántas partes principales se divide el sistema nervioso? ¿En 2, en 3 o en 4? En 2 partes. ¿Qué órgano es el principal productor de colesterol en el cuerpo humano? ¿El corazón, el páncreas o el hígado? El hígado. ¿Cómo se llama la entrada del estómago? ¿El cardias, el duodeno o el píloro? Es el cardias. ¿En qué glándula se produce la hormona cortisol? ¿En la glándula pineal? ¿En las glándulas suprarrenales o en la glándula tiroides? En las glándulas suprarrenales. ¿La contracción de qué parte del cuerpo causa el hipo? ¿Del estómago? ¿Del diafragma o del páncreas? Del diafragma. ¿Qué secreción del cuerpo humano contiene una enzima llamada tialina? ¿El sudor, la saliva o las lágrimas? La saliva. ¿En cuántas partes está dividido el intestino delgado? ¿En 1, en 2 o en 3? En 3 partes. ¿Cuál de estas partes no pertenece al intestino delgado? ¿El colon, el yeyuno o el duodeno? El colon. ¿Cuál es la proteína más abundante en el cuerpo humano? ¿La queratina, el colágeno o la oxitocina? El colágeno. ¿Cuántos litros promedio de sangre tiene un cuerpo humano adulto? ¿3 litros, 5 litros o 7 litros? Alrededor de 5 litros. ¿En qué órgano se sintetiza el glucagón? ¿En el hígado, en el bazo o en el páncreas? En el páncreas. ¿Cómo se conoce la extensión del seno hacia la axila? ¿Como cola de Atkins? ¿Como cola de Spence? ¿O como cola de Jacob? Cola de Spence. ¿Qué células son las responsables de protegernos de las infecciones? ¿Los leucocitos, los lisosomas o los hematíes?
Los leucocitos. ¿Cómo se llaman los vasos de menor calibre del torrente sanguíneo? ¿Venas, arterias o capilares? Capilares. ¿Cuántos senos paranasales existen? ¿4, 8 o 10? ¡8! ¿Cuántos uréteres tiene el ser humano? ¿2, 4 o 6? ¡2! ¿A qué parte del cuerpo afecta una balanitis? ¿Al pene, a la vagina o a la lengua? Al pene. ¿Qué porcentaje del cuerpo está formado por músculos? ¿El 30%, el 40% o el 50%? Aproximadamente el 40%. ¿Cuántos huesos forman el cráneo? ¿5, 8 o 10? ¡8! ¿Cómo se llama el óvulo fecundado? ¿Cigoto, gameto o vitelo? Cigoto. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene el ser humano en las células somáticas? ¿18 pares, 20 pares o 23 pares? ¡23 pares! ¿Qué enfermedad provoca la inflamación de las articulaciones? ¿La artrosis, la artritis o la osteoporosis? La artritis. ¿Qué hueso del cráneo está señalado? ¿El hueso frontal, el hueso parietal o el hueso temporal? El hueso temporal. ¿En dónde se segrega la bilis? ¿En el páncreas, en el hígado o en el estómago? En el hígado. ¿Cómo se llama la unidad estructural y funcional básica del riñón? ¿Nefrona, nefrina o nefrerina? Es la nefrona. ¿Qué hormona estimula la producción de la leche materna? ¿La oxitocina, la prolactina o la tiroxina? La prolactina. ¿De cuántas capas se compone la piel humana? ¿De 3, de 5 o de 6? ¿Qué sentido se ve alterado con la parosmia? ¿El olfato, la vista o el gusto? El olfato. ¿Cuántas costillas tiene en total un ser humano? ¿22, 24 o 26? ¡24! ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el lecho ungueal? ¿En el ombligo? ¿En la ingle o en la uña?
En las uñas. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el músculo sartorio? ¿En los brazos? ¿En los muslos? ¿O en los hombros? En los muslos. ¿En dónde se encuentra la trompa de Eustaquio? ¿En el corazón? ¿En las fosas nasales? ¿O en los oídos? En los oídos. ¿Qué órgano está señalado en la imagen? ¿El páncreas? ¿El timo? ¿O el bazo? El bazo. ¿Qué sistema produce y controla las hormonas? ¿El sistema endocrino? ¿El sistema linfático? ¿O el sistema circulatorio? El sistema endocrino. ¿De cuántos músculos se componen los glúteos? ¿De 2? ¿De 3? ¿O de 4? De 3. ¿A qué está unido el apéndice? ¿Al intestino delgado? ¿Al estómago? ¿O al intestino grueso? Al intestino grueso. ¿Cómo se llama el hueso al que se unen las costillas por delante? ¿Escápula? ¿Esternón? ¿O clavícula? Es el esternón. ¿Cuántas cavidades posee el corazón en su interior? ¿4? ¿8? ¿O 6? 4. ¿Cuál es el mayor componente de la orina? ¿Las sales? ¿La urea? ¿O el agua? El agua. ¿Qué órgano estudia la nefrología? ¿Los pulmones? ¿Los riñones? ¿O el hígado? Estudia los riñones. ¿Qué parte del corazón está señalada? ¿La arteria aorta? ¿La vena cava? ¿O la arteria pulmonar? La arteria pulmonar. ¿Qué proteína está presente en nuestras uñas y en nuestros pelos? ¿La queratina? ¿La elastina? ¿O el colágeno? La queratina. ¿Cuántos músculos se encargan de mover el globo ocular? ¿4? ¿6? ¿U 8? ¡6! ¿A qué parte del cuerpo afecta el síndrome de Meniere? ¿Al oído? ¿A los ojos? ¿O a la garganta? Al oído. ¿Cuál es el primer órgano que se desarrolla en un embrión? ¿El cerebro? ¿El estómago? ¿O el corazón? El corazón. ¿Cómo se llama la ciencia que se encarga del estudio de las hormonas? ¿La hormonología? ¿La endocrinología? ¿O la glandulología? La endocrinología. ¿Cómo se llama la parte de la uña que está señalada? ¿Lunal? ¿Lúgula? ¿O lúnula? Lúnula.
¿En qué parte del cuerpo se encuentra la úvula? ¿En la boca? ¿En el útero? ¿O en el intestino? Se encuentra en la boca. ¿Qué es lo que comunica la faringe con la tráquea? ¿La laringe? ¿Los bronquios? ¿O el diafragma? La laringe. ¿Cuál de estos órganos no pertenece al aparato digestivo? ¿El estómago? ¿El hígado? ¿O el bazo? El bazo. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los huesos? ¿La esquelología? ¿La osteología? ¿O la artrología? ¿Qué parte del sistema respiratorio está señalada? ¿La faringe? ¿La laringe? ¿O la tráquea? La laringe. ¿Qué músculo está marcado de color rojo? ¿El deltoide? ¿El dorsal? ¿O el trapecio? El trapecio. ¿Cuántas cuerdas vocales tenemos? ¿2, 3 o 4? ¡4! ¿En dónde se produce la orina? ¿En la vejiga? ¿En los uréteres? ¿O los riñones? En los riñones. ¿Cómo se llama el fluido claro y húmedo que está situado detrás de la córnea? ¿Humor acuoso? ¿Humor vítreo? ¿O humor ocular? Humor acuoso. ¿Cómo se llaman las dos cavidades superiores del corazón? ¿Ventrículos? ¿Válvulas? ¿O aurículas? Son las aurículas. ¿Cómo son llamados los órganos que tienen receptores específicos para las hormonas? ¿Órganos blanco o diana? ¿Órganos centro o meta? ¿U órganos punto o clave? Son los órganos blanco u órganos diana. ¿Cómo se llaman las fibras que unen los músculos a los huesos? ¿Los ligamentos? ¿Los tendones? ¿O los cartílagos? Son los tendones. ¿Cómo se llama la masa pastosa compuesta por los alimentos ingeridos? ¿El quimo? ¿El timo? ¿O el simo? Es el quimo. ¿En qué parte del estómago se mezclan los alimentos con el jugo gástrico? ¿En el cuerpo? ¿En el antro? ¿O en el fondo? En el antro. ¿Qué parte del aparato reproductor femenino está señalado? ¿La trompa de Falopio? ¿El cuello uterino? ¿O el útero? El útero. ¿Con qué otro nombre se conoce a la rótula? ¿Como patela? ¿Paleta? ¿O polea? Patela. ¿Qué músculo cubre el hombro? ¿El trapecio? ¿El deltoides?
o el bíceps? El deltoide. ¿Cómo se llama la arteria que suministra sangre al cerebro? ¿La carótida? ¿La subclavia? ¿O la yugular? La carótida. ¿Qué gas expulsamos del cuerpo al absorber oxígeno? ¿Dióxido de carbono? ¿Monóxido de carbono? ¿O trióxido de carbono? Dióxido de carbono. ¿De qué sistema forma parte el bazo? ¿Del sistema endocrino? ¿Del sistema digestivo? ¿O del sistema linfático? Del sistema linfático. ¿A qué parte del cuerpo afecta el impétigo? ¿A la piel? ¿A los ojos? ¿O a la lengua? Afecta a la piel. ¿Dónde tiene lugar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono? ¿En los bronquios? ¿En la tráquea? ¿O en los alveolos? En los alveolos. ¿Qué hueso está señalado con el número 2? ¿El cúbito? ¿El húmero? ¿O el radio? El cúbito. ¿Cuánto mide de promedio una lengua humana? ¿10 centímetros? ¿15 centímetros? ¿O 20 centímetros? Aproximadamente 10 centímetros. ¿Qué es la aorta? ¿Una vena? ¿Una aurícula? ¿O una arteria? Es una arteria. ¿Qué número está señalando a la próstata? ¿El 1, el 2 o el 3? El número 2. ¿Qué parte del cerebro humano es la que controla las emociones? ¿El cerebro reptiliano? ¿El sistema límbico? ¿O el neocórtex? El sistema límbico. ¿Cómo se llama el músculo conocido popularmente como gemelos? ¿Músculo gastrocnemio? ¿Músculo vasto? ¿O músculo sóleo? Músculo gastrocnemio. ¿Qué se inflama con la estomatitis? ¿El estómago? ¿La mucosa nasal? ¿O la mucosa bucal? La mucosa bucal. ¿Por cuántas vértebras soldadas está formado el sacro? ¿Por 3? ¿Por 4? ¿O por 5? Está formado por 5 vértebras soldadas. ¿En dónde se localiza el hueso esfenoides? ¿En el oído? ¿En el cráneo? ¿O en la mano? En el cráneo. ¿Qué músculo está marcado con la letra B? ¿El macetero? ¿El temporal? ¿O el pterygoideo lateral? El macetero. ¿A qué parte del cuerpo afecta un glaucoma? ¿Al oído? ¿A la boca? ¿O al ojo? A los ojos.
¿En qué parte del cuerpo está el nervio trigémino? ¿En el cuello? ¿En el pecho? ¿O en el cráneo? Se encuentra en el cráneo. ¿Qué parte del aparato reproductor masculino está señalada? ¿El escroto? ¿El testículo? ¿O el prepucio? El escroto. Y bueno familia, hasta aquí este examen sobre el cuerpo humano. Espero que os haya gustado mucho y os haya ayudado a repasar lo ya aprendido. Y si no es así, pues que hayáis aprendido cosas nuevas e interesantes sobre el mismo. Recuerda que si te gustó el vídeo, dale tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Además, no te olvides de activar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones. Les mando un fuertísimo abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.